Pero la opinión de Ricardo Novoa es taquillera. Muchísimas gracias. Hace mi día. Bueno, Ricardo, quería contigo analizar varias noticias. Por ejemplo, la siguiente. Hay 269 amnistías recomendadas por la Comisión de Garantías Constitucionales y ya han empezado a generar controversias. La polémica se centra principalmente en los probables indultos a Leonidas Issa, Jaime Vargas, Paula Pavón y Virgilio Hernández. Estas 4 figuras son investigadas por delitos que supuestamente habrían cometido durante las protestas de octubre de 2019. ¿Cuál es tu lectura? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Mi lectura es que la amnistía es para delitos políticos, no es para delitos comunes. El vejamen que sufrió Quito, los atentados a los derechos humanos de muchos ciudadanos, entre ellos periodistas y otros, fueron delitos comunes. No se puede, sobre pretexto de la protesta, vandalizar una ciudad. Y eso fue lo que ocurrió en el famoso estallido de octubre del 2019. Por lo tanto, una amnistía para ese tipo de infracciones realmente no debería caber, no cabe en la legislación, y no debería caber tampoco en la Asamblea Nacional. Ahora, en todo caso, no deja asombrar la rapidez con que la Asamblea atiende los pedidos de los que aparentemente han transgredido la ley y no atiende con la misma disposición el clamor del país por una ley de seguridad que proteja a los policías en su lucha contra el AMPA. Impresionante, impresentable. Exacto, impresentable, y eso contribuye, aumenta al desprestigio de la Asamblea. Esta Asamblea, yo me acuerdo que cada asamblea se supera a la otra, ¿no? Pero negativamente. Sí, claro. Bueno, eso es, en algún momento en el Congreso del 92, que nosotros decíamos que era malísimo y estábamos ahí, y resulta que visto en perspectiva es espectacular ese Congreso. Entonces el doctor Rosemena me decía, a mí conversaba bastante, me decía, el único consuelo que tengo es que el que viene va a ser peor que este. Bueno, si viera lo que ha sucedido del año 92 al año 2022, pues se volvería a morir, ¿no? ¿Verdad? Ahora, Ricardo, faltaba un invierno crudo para la tormenta perfecta. ¿Cómo ves al gobierno frente a las dificultades que enfrenta el país? No, yo no creo que haya una tormenta perfecta. Yo creo que el gobierno está manejándose con prudencia, con sensatez en una serie de aspectos. ¿Hay cosas que corregir? Sí, yo creo que hay cosas que corregir. Pero creo que el país está tranquilo en cuanto a la situación social, en cuanto a la situación económica. Creo que vamos avanzando. El problema de la seguridad es terrible, pero ese es otro tipo de problema. Ese es un problema que en el Ecuador se ha venido deteriorando con el transcurso de los años. Pero yo pensaría que estamos a ¿cuántos meses de gobierno? Ya estamos cerca. 8 y 2 semanas. 8 y 2 semanas, perfecto. Yo pensaría que el Ecuador está dando señales muy importantes en América Latina y hacia el mundo. Ya mismo viene la ley de inversiones. Conozco que se está preparando y que será enviada a la Asamblea, que sé, más o menos en 15 o 20 días, algo por el estilo. Tengo entendido que ahí, en la ley de inversiones, también se va a tratar de impulsar un cambio en la ley tributaria que se acaba de aprobar, un cambio que mejore la situación de la gente, porque sí está afectada la gente con el impuesto a la renta, de tal suerte que y la reforma tributaria también tiene que ver con las inversiones, por lo tanto habría un hilo conductor en esta ley, de tal suerte que yo creo que las cosas sí deberían apuntar a mejorar este año. Estamos conversando con el doctor Ricardo Novoa, nuestro invitado hoy en Punto de Orden. Una pregunta, me llama la atención, usted dice, la ley en el tema de la amnistía, Ajá. El espacio que están utilizando para esta amnistía está fuera de la ley. Uh-huh. ¿Cómo está fuera de la ley? ¿Qué parte de la ley se está doblando para acomodarse la amnistía? Y dentro de la misma pregunta, lo que hemos leído, lo que vemos en los medios, es que el bloque de UNES se une con los rebeldes de Pachacutic y también tiene los votos social cristianos. ¿De qué manera la ley se está
sometiendo para acomodarse a este petitorio de amnistía por un tema que no es político? Hay dos conceptos importantes cuando el Estado quiere eliminar una sanción. El uno es la amnistía y el otro es el indulto. Y las dos cosas son sustancialmente diferentes. La amnistía viene de la palabra amnesia, es decir, olvido. Cuando alguien amnistía a otro, olvida el delito cometido. Y por eso es que la amnistía se aplica a delitos políticos y no a delitos comunes. Y menos aún a delitos comunes cometidos a consecuencia de desmanes. El indulto es distinto. Usted puede indultar a alguien que ha sido condenado y que está en prisión por un delito grave, inclusive por un delito contra la vida, pero la persona está a punto de morirse, por ejemplo, y el presidente de la República lo indulta. Torcer la ley a efectos de aplicarla para poder justificar una amnistía es muy serio. Desprestigia la institución de la amnistía, que es noble. Usted puede en un momento dado, en una sublevación de naturaleza, qué sé yo, militar o algo por el estilo, puede amnistiar a esos soldados. La amnistía a los hechos ocurridos cuando cayó el presidente Maguad. Allí hubo una amnistía a los soldados que participaron en aquella asonada que terminó con el derrocamiento de Maguad. Pero amnistiar ahora a quienes, repito el término, vandalizaron la ciudad y agredieron no solamente a la ciudad, sino a los ciudadanos, a mí me parece un despropósito. Y es torcer la ley, aplicar la noble institución de la amnistía por delitos políticos a los delitos comunes. Muchas gracias por la respuesta. Me queda clarísimo la diferencia. Ahora, hablando del tema tributario, la nueva ley de inversiones, de alguna manera no sé si la credibilidad o la coherencia del presidente Lasso se vio pues incomodada por la reforma tributaria, porque era un candidato que decía que no iba a poner impuestos y finalmente los puso. Entendería yo que este ajuste o este tema que va a incluirse en la ley de inversiones responde justamente a una coherencia, a una unificación de la intención de también alinearlo con acuerdos comerciales, la promoción de la inversión extranjera y una serie de requisitos pro empresa, pro empleo que se hablaron mucho durante la campaña electoral. Bueno, yo diría que en primer lugar, gobernar, aquellas frases siempre son buenas, ¿no? Porque son frases antiguas. Gobernar es rectificar, ¿no? Si un gobernante en alguna medida, en una ley, envió un proyecto con la finalidad de que se discuta, pues no, sí. No con la finalidad de que 100 vagos se dediquen a polemizar sobre el tema y terminen en una confusión terrible que nadie sabe si se archivó, si no se archivó. Total es que no la analizaron y entró por el Ministerio de la Ley, sin la discusión debida en el Parlamento, que eso es lo que debió ocurrir, discutirla. Entonces, yo considero que sí, el presidente de la República está escuchando a una serie de personas y de instituciones que dicen, o de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos que dicen, a ver, acabo de recibir mi quincena. Ese 4%. Exacto, claro. Acabo de recibir mi quincena y en esta quincena que acabo de recibir hay unas retenciones y hay unos descuentos que son exagerados. Ya con el papel en la mano, yo me doy cuenta de que hay una serie de descuentos y que estas retenciones son gravosas. Y si el presidente escucha ese clamor de la clase media ecuatoriana, porque es la clase media, ¿no? El sector más débil de la sociedad no paga estos impuestos, sí, pero escuchar el clamor de la clase media y corregir la tabla y volver a poner las deducciones, que yo creo que eso fue un error, eliminar todas estas deducciones, yo creo que es una muestra de sensibilidad del gobernante si efectivamente se hace en la nueva reforma. Igual algunas normas relativas a aquel impuesto por los activos en el exterior. Si es que yo le digo a un empresario, los activos que tú tienes en el exterior, si los declaras y dices la verdad, yo te voy a cobrar el 3.5%, yo tengo realmente que asegurarle, bajo reglas muy claras,
que esos activos no van a ser sujetos posteriores de actos de determinación del SRI, por ejemplo, y que sobre esa norma no puede haber en ningún caso retroactividad. Algo dice el reglamento, pero quizás hay que fortalecer eso para darle tranquilidad al empresariado y esta especie de amnistía tributaria en que uno dice, ok, yo tengo $10,000 en el exterior y los voy a declarar y voy a pagar el 3.5% de impuestos. Esa declaración tenga un blindaje adecuado para que después no venga un gobernante y quiera torcer la situación y volver a cobrar impuestos sobre algo que ya se cobró. Yo creo que todas esas cosas pueden reglamentarse mejor en una ley, ¿no? Ricardo, buenos días. He estado leyendo muy atentamente tu último artículo en el portal La República y me llama la atención y por supuesto genera mi interés algunos puntos que has señalado que son bastante importantes de referir también en esta entrevista. Por ejemplo, el primer punto, este exceso de burocracia para resolver problemas. Y pones como ejemplo un tema rural. De repente en Santa Elena o en cualquier lado se produce una invasión o se produce alguna situación, algún conflicto con algún territorio ahí dentro del sector rural. Y bueno, la persona afectada se la denuncia al representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería o al intendente de policía. Esa persona ya no resuelve en primera instancia, sino que envía eso a Quito al Ministerio del Gobierno. La persona responsable en el Ministerio de Gobierno lo manda a la comandancia de la policía, el comandante de la policía lo manda por otro lado y comienza un carrusel ahí interminable y la cuestión es que el problema no se resuelve inmediatamente. Explícalo un poquito. Sí, a ver, yo escribí un artículo llamado Pequeños Grandes Problemas. Es que así son. Porque la verdad es que siempre hablamos de las cosas grandes, no siempre hablamos de qué pasa en el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y nos trenzamos en todos estos análisis. Pero en la vida diaria de la gente se presentan problemas serios. Yo toqué ahí 3 problemas, pero el problema de las invasiones, que es real y efectivamente en el agro es mucho mayor. El problema de las invasiones es que antiguamente y hasta hace poco tiempo las resolvía el gobernador de la provincia. Y ahora, para tomar una decisión sobre un desalojo, hay que ir a Quito. ¿Pero y por qué en eso? Un centralismo pero inaudito. Además es una capitis diminutio a los gobernadores. Es decir, a los gobernadores, ustedes son unos idiotas. Perdóname, no puedes resolver un problema de una invasión de 5 o 7 personas, sino que tienes que ir al ministro de gobierno para que el viceministro de gobierno, que está ocupadísimo siempre, tenga que tomar una decisión sobre una invasión en Balao. ¿No, verdad? O una invasión en la ruta del Espóndilo. Entonces, la invasión que comienza con una casita y que el gobernador puede neutralizarla rápidamente, como va a Quito, y llega donde el ministro, y el ministro tiene que constatar el informe del en ministerio. El proceso prescribió la propiedad. Totalmente, pues claro, pues ya se inició un juicio para de prejuicio. Y no solamente, entonces es una locura. Claro, sí. Y no solamente entonces, eso, sino que después ya no tienes que sacar una casa, sino 50. 50, entonces, claro, entonces como tienes que sacar 50, el destacamento de policía que fue a contratar la invasión de la CICO, que fue con 8 policías, se regresa porque dice ahora necesito 40. Entonces el propietario está realmente está privado de la seguridad jurídica. Entonces yo sí escribí esto porque tengo conocimiento de muchos casos y esta es una norma, Pocho, reglamentaria, es un oficio. O sea que eso aquí lo puede tumbar el presidente. Pero natural, es cuestión de otro oficio en el cual le digan... Este ya no vale. Claro, este ya no vale. Simplemente el gobernador de Manabí, oye, desaloja tú lo que sucede en Paján o lo que sucede en el cantón, en Bahía de Caracas. ¿Y el presidente sabe de este problema? Bueno, yo creo que después del artículo se enteró, efectivamente, bueno, porque si lo informan al presidente. Bueno, pues esperemos que se resuelva eso. El segundo punto que has puesto aquí es el famoso Recicop. Que este es ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este Recicop? Y este es el que cobra, ahora está cobrando deudas del año 2000 y llama a los clientes de la entonces banca cerrada. Esto creo que lo impulsó el Banco Central. Este es otro pequeño gran problema. A ver, ¿cuál es ese problema? Los deudores de la banca cerrada, que son deudores que vienen del año 1998 más o menos, de la crisis bancaria, obtuvieron 2 leyes. La ley del año 2014
sobre la banca cerrada y la ley del año 2017. Esas normas establecieron una serie de situaciones para poder ayudar a la gente, ¿no? Respecto de recálculo de obligaciones, pagos de intereses, cancelación de deudas, etc. Pero se quedaron debiendo desde el 98. Sí. Siglo pasado. Bueno, sí, siglo pasado. Pero hubo algunas mejoras, ¿no? ¿Verdad? Pero el año 2017 se estableció que la cartera del Banco Central se subaste y alguien compre la cartera. Resulta que después de la respectiva subasta la compró una empresa llamada Resicop S.A., una sociedad anónima con accionistas privados, pero que la mayoría del capital le pertenece a la Corporación Financiera Nacional. Es decir, si es una entidad que tiene un capital público-privado. Entonces, esa empresa recibió la cartera del Banco Central. Pero en lugar de revisar los casos bien, en lugar de analizar qué es lo que pasó en el juicio coactivo del año 2000 de fulano o de sutano, recibe la cartera y te coactiva, Pocho. Te coactiva. No hay un análisis de si pagaste o no pagaste. No hay un análisis de cuánto es lo que deberías de pagar por intereses o no. No hay un análisis de qué es lo que sucedió dentro del proceso. Sino que de pronto, un ciudadano X, que el año 2004 arregló su problema, o pagó una muy buena parte, o tiene una discapacidad y tiene derecho a una rebaja del 70%, por ejemplo, de la deuda, se encuentra con que le llega una boleta, pero luego de la boleta se entera de que ya le retuvieron los fondos en la cuenta corriente, que ya le prohibieron la enajenación de sus bienes inmuebles. Medidas cautelares. Claro, pero full medidas cautelares. Pero qué vulnerabilidad. Bueno, es que este es un pequeño, gran problema. Por eso lo destaqué en el artículo. Pero te agradezco que lo toques. Pero en términos generales es un problema, porque aparte de esto de Resicop, también, en principio el único que tenía posibilidades de generar este tipo de retenciones como medida cautelar era el Seguro Social, hasta cierto punto entendible. Pero resulta que ahora una serie de instituciones tienen esa facultad, entonces tú de la noche a la mañana no te enteras quién te saca la plata legalmente, ojo. Sí. Porque obviamente hay los fraudes bancarios, digamos, no, claro. Ya los informáticos, pero claro. De repente también hay estos pulpos. Así o es. estas pirañas legalmente establecidas que te pueden sacar la plata de tu cuenta corriente o de tu cuenta de ahorro. Hasta que la Corte Constitucional tomó la medida correspondiente, a ti te podían prohibir la salida del país por deberle $20 a la superintendencia de compañías, por ejemplo, o a cualquier entidad pública. Eso se corrigió. Pero en este caso específico, esta entidad todopoderosa no hace los análisis correspondientes a cada caso, estudia los procesos. Yo tengo unos clientes, por ejemplo, que el año 2004 aceptaron una herencia con beneficio de inventario. Tú sabes bien lo que significa eso. Cuando yo acepto con beneficio de inventario es casi un repudio. Exacto. Y por lo tanto yo digo, aquí hay mucha deuda, yo no acepto esta herencia, o simplemente la acepto, yo tengo este teléfono, tengo este reloj y lo pongo a tu disposición porque eso es lo que yo te voy a pagar. No voy a pagar más. La herencia se puede repudiar. Así es. Eso no se analiza. Entonces hoy, por ejemplo, hay 30 herederos de X personas que están todos con coactiva, todos con prohibición de mover sus cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Lo que se pide es que tengan un mínimo de cuidado al analizar el proceso. Si ya heredaron la cartera del Central, cosa que en mi criterio no debió suceder nunca, porque el Central debió manejarse a través de varios contratos con profesionales para que manejen la coactiva proveniente del AGD, porque todo esto proviene del AGD. Si ya vas a heredar la cartera, analiza los procesos. Pues. Mira realmente si se ha aplicado la ley o no y ya la persona debe. Por ejemplo, en la ley de 2017 se estableció, y eso beneficiaba a los deudores, que cuando la garantía hipotecaria valía más que el capital de la deuda, la institución estaba obligada a cancelarla. Así de claro. Así fue. Si la garantía hipotecaria vale más, entonces la deuda se tiene que cancelar.
No lo hacen, Pocho, no lo hacen nunca. Y siguen coactivando a pesar de que la garantía hipotecaria vale mucho más que la deuda. Y eso ocurría siempre porque no había banco que te preste con una garantía hipotecaria que valga menos de lo que valía el capital. Pedro Gómez Centurión dice, sigue pasando. No es pasado un amigo español, no lo dejaron salir. Gilberto Pino, el indulto no procede ya que fue de pleno conocimiento los hechos y circunstancias que vio el país, hechos lamentables para la imagen del país. Contradice la intención del gobierno mejorar dicha imagen heredada. Saludos a Ricardo, Gilberto Pino. Elvis Marín dice, sí, yo fui un perjudicado por el levantamiento indígena. ¿Qué puedo hacer? Yo no olvido porque me afectaron mi herramienta de trabajo y fui perjudicado económicamente. Augusto Cornejo, un abrazo para Ricardo, coincido con él respecto de que no puede haber concesión de amnistía por delitos delincuenciales como los que sucedió en Quito. Buenos días. En cuanto al posible indulto a Isa y asociados, es lamentable el silencio cómplice de la Fiscalía que tarde en acusar los delitos que consten en videos, fotos y recorrido en el mundo. Saludos, Armando Vaquerizo. Belmi Andrade, una pregunta para el doctor Nova. ¿Se puede gobernar por decreto ejecutivo? Yo creo que los decretos ejecutivos facultan para resolver un montón de problemas y sí puedes gobernar a través de una serie de decretos, pero hay cosas para las cuales existe reserva de ley y cuando hay reserva de ley tienes que ir a la asamblea. Cuando tú tienes que hacer un tema tributario tienes que ir a la asamblea, por lo tanto tú sí puedes gobernar con decretos ejecutivos y con reglamentos, pero tú requieres para poder fortalecer a un gobierno de la colaboración de la asamblea. Lo que pasa es que generalmente la asamblea quiere que el gobierno fracase. Una de las grandes realidades en este momento aquí es que el 80% de la asamblea compuesta por partidos quieren que el gobierno fracase. El Partido Social Cristiano, hecha excepción de 1, 2, 3, 4, quiere que el gobierno fracase, quiere boicotear al gobierno. Los resentimientos prevalecen ante las conveniencias nacionales. Eso es terrible en la República. Ahora, esta descripción de la situación que usted nos hace acerca de estos abusos por las coactivas y personas que han resuelto o han actuado, digamos, proactivamente para resolver el conflicto, no lo logran hacer porque la institución a cargo o tiene pereza mental o se aprovecha del oportunismo, de los vacíos legales, o por otro lado, que es a donde me lleva a pensar la descripción de la situación, es esa corrupción permanente que existe como un halo negro de yo te arreglo. Para quitarte esto, yo te arreglo. Y vivimos en ese estado perpetuo del yo te arreglo, del porcentaje, de la coima y todas estas pesadillas que para el ciudadano común se convierten en un pequeño, inmensísimo problema. El yo te arreglo es cuestión diaria. No tengas la menor duda. Entonces, efectivamente, no me refiero explícitamente a Recicom, no, sino claro, en términos generales. Todo, sí. El crear la dificultad para vender la facilidad es algo tradicional de la burocracia en el mundo y en el Ecuador no se ha quedado atrás. Lo que pasa es que existen ciertas situaciones en las cuales estos abusos son muchísimo más graves, pues, ¿no? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, una coactiva porque no pagaste los impuestos prediales, el municipio tiene derecho a ejercer sobre ti una coactiva. Y el impuesto predial que tienes que pagar anualmente equivale a X porcentaje. Generalmente no es un porcentaje, salvo que debas muchos años, que te afecte patrimonialmente porque vas pagando eso en proporción. Pero este tipo de coactivas que se refieren a deudas históricas con la banca, resulta que comienzan en $10 y terminan en $1 millón. Porque el tiempo ha pasado y te calculan los intereses, a pesar de que la ley que se dictó establece la eliminación de los intereses o la rebaja de los intereses, no importa, tienen una calculadora equivocada. Entonces de pronto la coactiva que te llega es de $1 millón cuando tú debías 50,000, más o menos. Entonces y la retención de fondos, por lo tanto, no es por sobre 50,000, sino sobre el millón. Entonces tú te encuentras desguarnecido ante esta situación. Y a su vez el Estado se llena de manera pintoresca de estas glosas inmensas,
cobrables porque el sujeto de la deuda no tiene la capacidad de pago, porque nunca la tuvo, porque su deuda nunca fue por 1 millón, sino por un valor infinitamente menor. Vivimos como fantasías contables. Exacto, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El funcionario recaudador, porque es un funcionario, no es un juez, debería de analizar bien, revisar, y si es que efectivamente debes como 5, no tiene por qué hacer un auto de pago como que si debiera 50. Eso es lo que un poco yo llamo la atención sobre esto, que no hay el análisis. Y una vez que ya le oficiaste a la super de bancos para que oficie el sistema financiero, para que te retenga los fondos, la super de bancos oficia en medio minuto. Lo que no oficia en medio minuto es cuando tiene que liberarte los fondos. Ahí sí se demora 30 días, entonces el daño es grave. Ricardo, otro punto que pusiste en boga en este artículo que me parece muy interesante, los abogados lo vivimos a diario, no a diario, pero se lo vive con mucha frecuencia. Anteriormente, antes de la Constitución de Montecristi, el tema jurisdiccional quedaba en el ámbito jurisdiccional, es decir, con casación se acababa el tema y ahí murió. Claro. Luego se inventaron esta especie de sala de apelación desde lo constitucional, porque, a ver, ¿qué es lo que hace la casación? La casación ya no mide pruebas ni nada, sino que simplemente observa si ha habido algún tipo de violación al proceso, especialmente a las disposiciones constitucionales. Exacto. El momento que aparece la acción extraordinaria de protección a decisiones o resoluciones de casación es una especie como de apelación bajo la óptica constitucional, ¿no? Exacto. Ya, ok, perfecto, lo estableció Montecristi de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Y lo que tú dices es una gran verdad en ese artículo. Resulta pues que una persona se involucra en un litigio judicial, viene una decisión de primera instancia que dura también algún tiempo. Luego viene la apelación, sube a sala, dura otro tiempo, viene la resolución. El perdedor en la segunda instancia considera por ahí de que ha habido algún tipo de violación. Generalmente todo el mundo casa porque todo el mundo piensa que ha sido perjudicado. Eso es como en el fútbol, perdí el partido fue culpa del árbitro. Voy a casar a ver qué sale. Voy a casar a ver qué sale. Presentan la casación, a veces la presentan bien y avanza, a veces la presentan mal, la inadmiten de entrada. Por la cuestión de que viene esa resolución de casación. Exacto. Ok, y se produce ya con la última instancia, esa que vendría a ser una instancia extraordinaria, pero jurisdiccionalmente es la última instancia, se produce ya un efecto jurídico con la resolución. Claro. Es decir, se ejecutaría eso y a partir de ahí hay un efecto jurídico. Muy bien, resulta que quien la pierde se lanza a la aventura de una acción extraordinaria de protección y espera de repente 2 años. Y después de 2 años da la situación de que viene la Corte Constitucional y revoca o regresa a un punto determinado aquello y los efectos jurídicos ya han corrido 2 años. Terrible. Entonces, o sea, a pesar de que la propia ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional sí establece que el tratamiento de una acción extraordinaria de protección tiene que ser relativamente rápida, eso no lo cumple la Corte Constitucional. ¿Cómo solucionamos ese problema? Eliminando la posibilidad de que en los juicios normales, ordinarios, exista esa acción. Está bien que haya acción extraordinaria de protección cuando tú presentas una acción de protección. ¿Me explico? Los líos estos de los alcaldes y los líos estos del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora se resuelven con acciones de protección, sí deberían ir a la Corte Constitucional. O sea, las acciones constitucionales deben terminar ahí. Las acciones constitucionales que terminen en la Corte Constitucional. Las acciones ordinarias no, que las acciones ordinarias terminen en casación. Esto es un despropósito terrible, tú lo acabas de narrar con absoluta precisión, porque aunque la acción extraordinaria no suspende la ejecución de la sentencia, la regresa en algún momento determinado. Además, muchos jueces se cuidan. Muchos jueces dicen, oye, sí, pero aquí hay una acción extraordinaria. Mejor no ejecutemos esta sentencia hasta ver qué dice la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional puede ser que diga algo en 8 años. Así es. Y la persona se queda sin poder ejecutar plenamente la sentencia. O si la ejecutan y la Corte Constitucional dice 8 años después, dice algo, ¿cómo vuelves las cosas al estado en que antes además se encontraba? Hay una contradicción. Oye, hay una contradicción en el tema de manejar la acción extraordinaria de protección. Al accionante le dan un plazo de 21 días después de la sentencia de casación. 20. Pero en cambio al que resuelve, que en este caso es la Corte, queda abierto el término para cuando le dé la gana o cuando tengan tiempo o cuando puedan desarrollar el trámite. Y como tú bien dices, puede durar 2 años, 1 año, 8 años, 10 años. Mucho tiempo. Increíble. En fin. Sí, bueno, opiniones del público.
Soy Hagen, una cuenta troll, pero que la sigo y me Toma distrae. el consiglieri. Es buena. Dice, saludos a Ricardo Novoa en Radio Centro. Dice que los resentimientos están sobre los intereses del país, pero no mira la causa, solo el efecto, dice Tomás. Bueno, Enrique, ¿alguna opinión sobre eso? Bueno, no, yo creo que los resentimientos que se pueden generar en materia política son eso. Son resentimientos de naturaleza política. Eso pienso yo. Y tienen que ser eliminados, tienen que ser dejados de lado cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el país. Y sobre todo, ojo, con cuestiones en las que estoy de acuerdo. Porque puede ser que yo no esté de acuerdo con el fondo de algo y en cuyo caso no voy a votar nunca por eso. Pero si yo estoy de acuerdo con algo, porque tiene mucho que ver con la manera de pensar que yo tengo, pues yo tengo que demostrar que he dejado de lado los resentimientos para poder respaldar, como a veces se dice en teoría, una serie de proyectos que van en la misma línea que pienso yo. Y si eso ocurre, fantástico, entonces se han superado los resentimientos. Yo tengo mis dudas de que eso suceda. Enrique Fósil Vaquerizo, ningún juez de coactiva puede ordenar prohibición de salida del país, eso porque sí, no. Esto solo está reservado a los jueces ordinarios. Saludos a Ricardo y a Punto de Orden. Y Berme Andrade, qué pena que personajes como el doctor Novoa esté retirado de la política. No, es que ya tiene que mojarse el poncho en cualquier momento, Ricardo. No, el poncho está empapado hace mucho. No, pero ya tienes que saltar. Oye, ¿qué pasó? Tú estás, 20 años tú ya estás como esos que están en la banca calentando y calentando. Ya entra a la cancha, ya te está pidiendo la tribuna. Ya entró, ya salió. Ya se despidió. Como en el básquet, uno entra, sale. Pero tienes que hacer, oye, tú que eres barcelonista, tienes que hacer al quinto día. Una etapa inicial, fue campeón todo, y después vino otra etapa. Oye, ya para terminar, Aldo Márquez de la Plata, un gran amigo, abogado y hombre vinculado también a la banca, dice: buen día, Pocho, lo que indica Ricardo es una realidad, no sabes la cantidad de oficios diarios que llegan a todos los bancos. Antes se ejecutaba la retención de los fondos cuando llegaba la orden, pero desde la época de Correa se dispuso que la retención se ejecute siempre y eso crea un terrible problema. Él es miembro de un banco importante de Guayaquil. Saludos a Aldo, por supuesto, así es. Bueno, ahí está la realidad. Pequeños, grandes problemas, mi querido Pocho. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Novoa, por su opinión aquí en Radio Centro.